Hablemos un poco de lo que ocurre con la economía y de esto que en la semana volvimos a hablar del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque venía como medio silenciado el acuerdo con el fondo, que justamente es el gran componente en todo lo que viene pasando con la economía argentina, esto que estamos sufriendo los argentinos, ¿no? Estos números que tenemos de la pobreza, del ajuste que se lleva adelante y demás, tienen directamente que ver con el acuerdo que se estableció con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos a hablar del fondo y en este caso de que libera 10.800 millones de dólares con algunas advertencias por la inflación y el frente fiscal. Le agradezco muchísimo a Alejandro Banoli, economista, exdirector del Banco Central, que nos reciba para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿para qué 10.800 millones de dólares libera en este momento el FMI para la Argentina? ¿En qué los vamos a gastar? ¿Para qué los vamos a usar? Bueno, básicamente lo que al Fondo Monetario le preocupa y a los países centrales que están atrás del FMI es que la Argentina pueda cumplir con sus compromisos de la deuda durante este año, que de alguna manera no se genere una crisis financiera mayúscula este año, ¿no? Hay una decisión política muy clara de que el proyecto neoliberal que se está implementando pueda continuar a pesar de la crisis. Así que bueno, dentro de la lógica del fondo y de los países desarrollados está esta idea de evitar una crisis terminal que ponga en riesgo la profundización del modelo neoliberal después de 2019. Está financiando la campaña. Sí, para decirlo, digamos, de manera llana, es así, ¿no? Porque si vos te fijás, el propio staff del fondo, los propios burócratas se cubren y dicen claramente que la deuda argentina, comillas, es altamente insustentable. Claro. Y lo cierto es que con estas políticas de ajuste que aumentan el déficit fiscal, que generan recesión, bueno, la insustentabilidad se profundiza, ¿no? Y vos lo decías en la introducción, claramente no estamos cumpliendo ni siquiera con la meta fiscal, y esto se parece mucho en ese sentido a lo que pasó en 2001 en términos de que cuando Cavallo prometió el déficit cero, lo mismo que Duhovne ahora, sí. Bueno, pensaban que recortando el gasto iban a reducir los desequilibrios. Y lo cierto es que la recesión está afectando mucho la recaudación impositiva que está cayendo y bueno, esto genera un agujero mayor que, bueno, corre riesgo de profundizarse. Pero aparte uno podría preguntarse con cierta lógica sin saber mucho de economía, ¿no? A ver, ajustaron por todos lados, recortaron por todos lados. Ese ahorro, entre comillas, que se hizo, se eliminaron los subsidios a la energía, al transporte público, bueno, en fin, todos los recortes que no podríamos enumerar en poco tiempo. ¿Qué hicieron con eso que se ahorró? O sea, no alcanzó, tuvieron que de todas maneras asumir una deuda importantísima y aún así esa deuda tampoco trajo beneficios para la población, digamos, no se invirtió en proyectos productivos, por ejemplo. Así es, y vos fíjate, mira, una cuenta bastante fácil. La supuesta ayuda del FMI es en total, ¿no?, lo que tendría que ver con lo ya desembolsado, incluyendo estos 10.000 millones más lo pendiente, que se adelantó prácticamente todo, y viene de un programa de 3 años, todo hasta 2019, precisamente por esto de apoyar a este gobierno. Sí. 57.000 millones de dólares. ¿Y vos sabés cuánto fue la fuga de capitales de la gestión macrista hasta diciembre? O sea, no estoy contando el primer trimestre de este año, 59.000 millones de dólares. Así que grosso modo es como una calecita. Los dólares que entran a través del fondo o de la especulación financiera se van por el otro lado por la fuga de capitales sin control. Entonces, claramente es dinero especulativo, no va a infraestructura, no va a un proceso de desarrollo, y bueno, el fondo es corresponsable de una política en la cual el gobierno argentino es el mayor responsable, claro está, de, bueno, sostener políticas que en el pasado en Argentina, pasó en los 90, pasó en otras experiencias, por ejemplo el caso de Grecia, ¿no? Es bastante ilustrativo de cómo el ajuste tras el ajuste, lejos de solucionar los problemas, los agrava. Es de manual, podríamos decir, Alejandro. Es de manual. Y te puedo dar un contraejemplo, por ejemplo, cuando en el 2003 la Argentina priorizó crecer y le dijo a los acreedores, los muertos no pagan, y priorizó el crecimiento, logró reducir los desequilibrios, se produjo el endeudamiento, mejoró el resultado fiscal, el crecimiento. Hay un ejemplo muy lindo ahora, más contemporáneo, que tiene que ver con el caso de Portugal,
donde un gobierno de centro-izquierda, ¿no?, una alianza entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y otras fuerzas, también plantearon al fondo, vamos a parar el ajuste, vamos a aumentar el salario mínimo y las jubilaciones, vamos a desandar la reforma laboral regresiva, y también, a diferencia de Grecia y otros países, lograron reducir el déficit, crecer, bajar el desempleo, mejorar el resultado fiscal, desendeudarse. Así que bueno, claramente no es por este camino, como dice el presidente, no es cuestión de aguantar. El problema es que si seguimos por este camino vamos directo al precipicio, y esto realmente es muy grave porque, bueno, la acumulación de tensiones cambiarias, desequilibrios económicos, la cuestión social, la desarticulación productiva, está llevando las cosas a un punto donde va a ser difícil después ahora poder salir te voy de a esta preguntar, situación. del después voy a cerrar con eso. Bueno, el Fondo Monetario libera más fondos, valga la redundancia, pide prudencia, dice que han decepcionado, el fondo está decepcionado por los indicadores de la inflación en la Argentina, pero sin embargo le da este changüí al gobierno que, en cierto modo, es lo poco que tiene para hacer campaña, ¿no? Es una campaña muy compleja la que lleva adelante Mauricio Macri, sin absolutamente ningún indicador para exhibir. Se está juntando con el radicalismo porque lo que quieren hacer, según dicen, es empezar a mover un poco más, a reactivar un poco la economía. ¿De qué manera? Supuestamente vienen con la oferta de los préstamos para los jubilados, para los beneficiarios de determinados planes sociales, asignaciones, jubilados, etcétera, con el tema de por ahí que el gas se pague desdoblado. Digo, ¿esto es reactivar la economía? No, mira, realmente con la obra pública reducida, el consumo pulverizado por haber destrozado el mercado interno y la caída de los salarios. En 2017 es verdad que con el endeudamiento algo reactivó la economía, pero hoy muchos argentinos están muy endeudados, tienen miedo de perder el trabajo, así que realmente es muy difícil dentro de esta lógica y este modelo volver a un proceso de crecimiento, ¿no? Yo creo que el fondo lo sabe, el gobierno lo sabe que este año está jugado y está perdido, y bueno, creo que tratan de aguantar, de tirar, y bueno, creo que va a ser decisivo lo que va a pasar en las elecciones, porque creo que los argentinos, bueno, van a tener que elegir entre profundizar este modelo y de alguna manera legitimar lo que puede ser más pérdida de derechos y más ajuste, o tomar otro camino, porque lo cierto es que hay otro camino, hay otro rumbo, y el rumbo tiene que ver con el crecimiento, con la inclusión, con un Estado presente, con frenar la apertura importadora, con terminar la especulación financiera, con subordinar los pagos de la deuda a las posibilidades de crecimiento, con desandar los tarifazos. Es decir, si hay decisión política, se puede salir, y la Argentina ya demostró en el pasado que pudo salir aún de la peor crisis en 70 años. Así que, sin comparar, porque los procesos históricos son distintos, es un antecedente para demostrar que, más allá de lo grave de una situación, si hay decisión política y buenas políticas económicas y sociales, se puede salir de una situación aún complicada. Hay cierta perversidad, me pregunto, en esto que refleja la prensa con estos fondos del Fondo Monetario Internacional, donde dicen, bueno, trae calma en un año electoral, donde se buscará contener al dólar. Digo, hablamos de que la calma o de que la propuesta electoral viene dada solamente por esto, ¿no? Que no se escape mucho el dólar, que no se modifiquen muchos los indicadores de cómo están ahora, sin hablar de lo que le está pasando a la gente, ¿no? Es como que la economía va por un lado y los derechos y lo que pasa con el pueblo, digamos, va por otro. Y claramente, ¿no? Hay una apuesta del Fondo Monetario y los países desarrollados, hay una apuesta, yo te diría, geopolítica, centrada en que Argentina también profundice una agenda neoconservadora, como está ocurriendo en Brasil y en otros países vecinos, y obviamente, bueno, creo que ahora el macrismo ha desnudado su verdadera cara a lo largo de estos años, de alguna manera, bueno, teniendo mucha coherencia en dos cosas. En primer lugar, en generar un modelo de reprimarización de la economía argentina, como no se conoce desde los años 40, y por otro lado, también en volver a una Argentina preperonista en términos de derechos. Creo que si el gobierno logra ganar las elecciones, van a ir por más y de alguna manera van a tratar, cuando hablan de los 70 años, verdaderamente están desnudando
precisamente esta coherencia total que han tenido, más allá de las aparentes incoherencias de algunas medidas, sí, en tratar de generar una Argentina para pocos, una Argentina desigual y una Argentina que sea el granero y la energía del mundo, por supuesto, los sectores vinculados, concentrados y extranjeros, que son los pocos que están ganando con este modelo. Supongamos, y cierro con esto, Alejandro Banoli, estamos escuchándolo, economista, ex titular del Banco Central, me imagino, siguiente gobierno, creo que independientemente del signo político, gabinete de economía, ¿tiene que entrar con esos trajes que usan los equipos que desactivan bombas? Bueno, verdaderamente no quiero entrar en los clichés, pero esta sí va a ser una pesada herencia, ¿no? Una deuda mucho más alta que en los 90, una deuda cercana al 90% de lo que produce la Argentina, muy superior a los años 90 y 2001, ¿no? Una situación productiva, social, un descalabro de las cuentas públicas. La verdad que verdaderamente para el próximo elenco económico va a ser una situación muy compleja. La Argentina seguramente va a tener que tomar medidas difíciles, pero bueno, yo creo que lo importante es el rumbo, ¿no? Lo importante es que con este rumbo vamos al precipicio y bueno, creo que si verdaderamente hay un gobierno nacional, popular, progresista, bueno, lentamente, sin milagros, pero con decisión y con coherencia, se puede salir de este eso de escucharte decir medidas difíciles, Alejandro, 3 años hace que la gente viene escuchando medidas difíciles, ¿no? Y sin ningún tipo, digamos, luego de resultado positivo, ¿no? Le vienen diciendo hay que poner el hombro, es una medida difícil, la lamentamos, etcétera, pero este es el camino, y sin embargo está finalizando el gobierno de Mauricio Macri, 4º año de gobierno, y la verdad que ha sido un retroceso en todos los sentidos. En todo el sentido, estamos peor absolutamente en todo, ¿no? El tema es que lamentablemente, y creo que no se puede mentir, van a ser años difíciles, claro, pero bueno, si la gente ve que hay un horizonte, que verdaderamente hay un gobierno que empieza a defender a la producción nacional, a los trabajadores, creo que lentamente se puede salir. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero bueno, creo que hay un horizonte de salida si verdaderamente se pone racionalidad al servicio del país y por otro lado también la defensa de los valores y de la gente. Creo que son dos cosas que van de la mano y bueno, hay que recomponer los ingresos, las jubilaciones para recuperar el mercado interno, para paliar este default social que estamos viviendo, así que bueno, será hora también de que los que más ganan, de los que más han ganado este modelo, contribuyan y que realmente los más perjudicados, bueno, empiecen a cosechar un poco los frutos de una situación verdadera.